Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión les voy a dar algunas precisiones de cómo desarrollar la tarea académica 1 de comprensión y redacción de textos 2. Como sabemos, esta tarea lo que pide es elaborar un mapa conceptual, pero también presentar un esquema, el esquema de redacción y la redacción de un correo electrónico. El esquema, como ustedes saben, está dividido en tres partes. La primera parte es el inicio, donde nos piden un saludo, un contexto y el propósito. Eh, Como ustedes también habrán identificado, el inicio es un inicio muy concreto, muy sencillo y en un esquema se hace mucho más específico. No debemos redactar información amplia. Además del inicio, tenemos que presentar dos párrafos de desarrollo. Por lo tanto, también debemos organizar nuestro esquema en dos párrafos de desarrollo. El primer párrafo de desarrollo deberá tener una idea principal que responda a la temática que es los beneficios del turismo. Después de la idea principal, presentaremos la primera idea secundaria, dos ideas terciarias como mínimo y la segunda idea secundaria con sus ideas terciarias. Lo mismo sucederá para el segundo párrafo, que deberá tener la segunda idea principal, la primera idea secundaria con las dos ideas terciarias que la desarrollan y la siguiente idea secundaria igualmente con dos ideas terciarias como mínimo. Debemos recordar que en ambos casos es muy importante establecer los dos grandes beneficios. Se recomienda tratar el tema de los beneficios del turismo, segmentarlo, distribuirlo en dos grandes beneficios, que podría ser un beneficio económico y el otro podría ser un beneficio cultural. Y luego de ello, establecer con claridad cuáles son esas ideas secundarias que lo desarrollan. Eso es muy importante para poder organizar nuestro párrafo de desarrollo, que es donde se exige mayor organización en el correo electrónico. Luego de los dos párrafos del desarrollo que esquematizamos, vendrá el párrafo de cierre, que también tiene una estructura muy sencilla, que es la síntesis, una frase de cortesía y la despedida. En el esquema lo planteamos de manera muy sucinta y luego pasaremos también a desarrollarla de una manera muy precisa, muy protocolar. Para este ejemplo nos vamos a centrar en un párrafo de desarrollo. Si consideramos que en nuestro párrafo de desarrollo hemos esquematizado de la siguiente manera, considerando los beneficios del turismo en dos aspectos. Uno de ellos es el impacto económico que presenta el turismo, que genera el turismo. Ya lo hemos establecido como idea principal y ese impacto económico se ha distribuido en dos aspectos. Uno con relación a los gastos de los turistas y el otro con relación a los empleos directos e indirectos. Una vez que yo establezco mis ideas secundarias, entonces me voy a eh, centrar en la primera idea secundaria. Cuando digo ingresos de gastos turísticos o de turistas, voy a, desde mi perspectiva, desde las lecturas y las fuentes que yo he realizado, voy a establecer dos grandes gastos con relación al alojamiento y con relación al transporte, alimentación y compras. Eso ya lo he establecido en el esquema y por lo tanto en la redacción lo debo respetar. Y con relación a la segunda idea secundaria que habla sobre los empleos directos e indirectos, yo, después de haber hecho una lectura profunda de las fuentes que me proporciona el curso y de otras fuentes, he establecido que los empleos directos está con relación a la hotelería y la restauración y los indirectos al comercio y la construcción. Bien, entonces ya tengo claro
cómo es que voy a organizar mi redacción. Entonces paso a redactar. Lo primero que voy a poner es la idea principal. Y yo recomiendo que la idea principal se redacte con el color rojo. Esto es importante para que ustedes puedan verificar que efectivamente están organizando sus ideas de acuerdo a su esquema. Y toda idea termina en un punto. Entonces, yo planteo, el turismo genera un impacto económico positivo en el Perú, ya que constituye una de las principales fuentes de dinamización de la economía nacional. Si ustedes se dan cuenta, la frase que presenté en el esquema ahora lo he organizado a manera de oración. Eso hace que tenga una redacción compleja, completa, propia de la redacción universitaria. Entonces, ahora voy a explicar cómo es que dinamiza la economía, ¿no? El impacto positivo. Y empiezo a presentar la primera idea secundaria, que es el turismo genera ingresos significativos al país debido a los gastos que realizan los visitantes. Una vez establecida la primera idea secundaria, también a manera de oración y terminando en un punto, voy a ahora especificar, explicar con datos concretos, estadísticas, ejemplos, cuáles son esos gastos que hacen los visitantes. Una primera idea que yo establecí en mi esquema tenía relación con los gastos de alojamiento, ¿no? El cual beneficia a los hoteles de distintas categorías. Muy bien, ya lo presenté, pero no basta con presentar la idea terciaria, sino yo debo, ¿no?, profundizar, establecer datos, estadísticas, ejemplos. Por lo tanto, a esta idea terciaria yo la complemento con datos mucho más específicos. Y digo, los beneficiarios pueden ser desde cadenas internacionales como Marriott o Hilton hasta hospedajes familiares en Cusco y Arequipa que alojan a los turistas. Sigo agregando la siguiente idea terciaria y coloco un conector de adición, ¿no? Asimismo, los turistas destinan gran parte de su presupuesto al transporte de alimentación y a las compras, ¿no? Esto también ya estaba establecido en mi idea terciaria. Sin embargo, si yo lo dejo así, estaría redactando un texto general que no evidencia una investigación pormenorizada, detallada. Por eso agrego la siguiente información. Esto dinamiza servicios como aerolíneas, restaurantes y mercados artesanales. Por ejemplo, según PROMPERÚ 2023, el gasto promedio de un turista extranjero asciende a $949, de los cuales el 29% se destina a hospedaje y el 21% a alimentación. Como se han dado cuenta, he desarrollado estos tres aspectos porque todo lo que se coloca, yo se debe desarrollar y con datos específicos. Y termino de esta manera la primera parte, que es la primera idea secundaria. Coloco el conector de secuencia, así como coloqué aquí en primer lugar para mi primera idea secundaria, ahora en segundo lugar para la segunda idea secundaria. El turismo contribuye a la generación de empleos directos e indirectos. Y hago lo mismo. Voy a establecer oraciones que me permitan informar detalladamente sobre esta idea secundaria. Y aquí está. Una primera, y que está en mi esquema, digo, uno de los principales aspectos es la demanda de servicios turísticos en hotelería y restaurantería. Muy bien. Pero no lo voy a dejar ahí, sino yo voy a tener que dar información mucho más concreta. Y para eso utilizo un conector de aclaración o equivalencia. Es decir, el turismo impulsa la contratación de personal especializado en estas áreas, lo que ha permitido que miles de jóvenes accedan a trabajos formales en regiones como Cusco, Puno y La Libertad. Ahora agrego otra información que también está en mi esquema.
El sector favorece el comercio y la construcción, dado que la apertura de nuevos centros comerciales y la modernización de aeropuertos como el de Chincheros en Cusco se relacionan con el crecimiento de la demanda turística. Y agrego un dato. Según el INEI 2022, alrededor de 1,4 millones de personas están vinculadas laboralmente a actividades turísticas en el país. Si bien es cierto, he establecido dos ideas secundarias, estas ideas secundarias, cuando se presentan de manera aislada, no proporcionan datos, estadísticas, información precisa, crea una sensación de vaguedad, generalidad, que no es propio de un lenguaje académico. Termino el párrafo haciendo una breve síntesis de lo que ya he planteado. Así, puede afirmarse que el turismo no solo aporta divisas, sino que además se convierte en un motor de empleo y desarrollo para la sociedad peruana. Muy bien, entonces de esa manera he organizado mi primer párrafo mm, con oraciones bien distribuidas, con información significativa que brinda un panorama completo del tema que se está abordando. De la misma manera, siguiendo la misma secuencia organizativa de las oraciones, es que voy a redactar el segundo párrafo. Resumiendo, el esquema me permite redactar. Es decir, debe haber una relación muy clara entre lo que planteo en el esquema y lo que redacto, y lo que redacto y lo que planteo en el esquema. Se sugiere utilizar una idea principal de rojo, una idea secundaria de azul y las ideas terciarias de verde. Si bien es cierto, colocamos ideas terciarias de manera muy general, no significa que éstas deben presentarse tal y como están. Se necesita establecer ideas muy concretas, datos muy específicos para que haya un manejo adecuado de la información. Por otro lado, también recomiendo que los conectores que se utilicen para unir las ideas secundarias estén resaltados de amarillo y los otros conectores los resalten con otro color, porque incluso dentro de la misma organización, en las ideas terciarias, se hace uso de los conectores. Si tienen alguna otra duda, no, no tengan ningún reparo en escribirme, ya sea por chat o por foro de consultas. Hasta la próxima.